Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 271 diagonal 2020, que nos va a permitir reflexionar sobre el derecho de acceso a la información pública gubernamental, las políticas públicas en materia de transparencia, y también algunos aspectos de técnica jurídica alrededor del juicio de amparo. Para entender los alcances y el significado de esta importante sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, le doy la bienvenida al programa a Fernando Sosa Pastrana. Fernando, un gusto recibirte nuevamente en tu programa, ya lo dijo la Corte. Gracias, doctor. Es un gusto siempre estar con usted. Qué amable. Y le doy también la bienvenida nuevamente al programa a Pablo Muñoz Díaz. Pablo, qué gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Al contrario, Pablo, gracias a ti. Y vamos contigo, Pablo, para que nos hagas favor, si fueras tan amable, de contarnos los hechos del caso, el contexto fáctico, y luego, pues obviamente, como se trata de un amparo en revisión, cómo se plantea desde la demanda de amparo el recorrido procesal que sigue hasta que llega propiamente a conocimiento de nuestra Suprema Corte. Pablo, si fueras tan amable. Sí, muchas gracias. Ya como lo comentaba, es un asunto muy interesante que habla sobre transparencia, y el asunto nace por un amparo indirecto que interponen dos personas físicas y dos personas morales, dos sociedades civiles, donde lo que reclaman, por un lado, es la inconstitucionalidad del artículo 73, fracción segunda, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahorita yo creo en el contexto de ese entonces, que ahorita ya fue reformada, el artículo 43, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, así como una serie de omisiones de subir las sentencias que emite el Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas referente a los años 2016 y 2017. En el trámite del juicio del amparo indirecto, hubo una ampliación de la demanda donde se requiere como acto reclamado también los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, el cual es emitido por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Al final, lo que determina el juicio de amparo es sobreseer, por un lado, por las personas, los quejosos, las personas físicas, y por otro, negar la protección constitucional. ¿Por qué lo niega? Porque, por un lado, y este es un punto muy importante, que ya lo mencioné, determina que no existen vicios de constitucionalidad en estos artículos de la Ley General y de la Ley Local de Transparencia, en los que se refiere directamente que solo el Tribunal Judicial está obligado a publicar aquellas sentencias que sean de interés, ¿no? Que esto es un punto medular que a la postre analizaremos, porque determina que esa parte es meramente constitucional, y a su vez que existe una cláusula habilitante para que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia pueda emitir estos lineamientos, los cuales van en consonancia con la Ley General. Previos trámites, se interpone un recurso de revisión, el cual recae en un tribunal colegiado del 23º Circuito, y posteriormente hay una reasunción de competencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, cual es turnado un proyecto al ministro Juan Luis González Alcántara, que hace suya esta asunción de competencia, se le turna y se hace el trámite, y es el antecedente previo a la emisión de este amparo en revisión 271 diagonal 2020. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. A ver, Fernando Sosa, te planteo esto. La sentencia hace esta diferenciación que comentaba Pablo entre los quejosos, que son personas físicas, y los quejosos, que son personas jurídicas, estas dos asociaciones civiles, ¿verdad? Respecto de las personas físicas, se da un sobreseimiento por cuanto a que no se les reconoce interés jurídico. Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Interés jurídico, interés legítimo, etcétera.
Cuéntanos esta parte de la sentencia, porque yo creo que, y tú como especialista en amparo que eres, además que lo has trabajado académicamente, etcétera, pues yo creo que nos puedes compartir aquí muchos elementos para entender una persona, cualquier persona física, jurídica, puede reclamar que no se hagan públicas las sentencias. ¿Hay este título habilitatorio, esta legitimación activa? ¿No la hay? ¿Con qué requisitos? ¿Qué nos dice la sentencia y qué piensa Fernando Sosa al respecto, por favor? Por lo menos, tanto el juez de distrito como la corte consideraron que las personas físicas no acreditaron, es decir, hubo una carga de pruebas hacia ellos de que esta solicitud estuviera vinculada con actividades primigenias que llevaban a cabo ellos. Y además, sí hubo una discusión en tanto si es interés jurídico o legítimo. La realidad, si tomamos en cuenta lo que se vio en la propia demanda que hablaban de interés jurídico, estaban acreditándose que no hubo, digamos, un punto de afectación para poder llegar aquí a reclamar en vía de amparo. No hubo un trámite, no hubo una petición, no hubo tanto para la corte como para el juez de distrito una afectación que pudiera, digamos, actualizar el por qué estas personas físicas acudían del amparo. Y eso es muy interesante porque evidentemente nuestro amparo sí tiene un corte vinculado a su propia estructura de que hace concreción de los actos que afectan a una persona. Y aún el interés legítimo, como se analiza por lo menos en las personas morales, que el estándar que se ha creado en la Corte es que esté íntimamente vinculado con sus funciones y actividades, ya sea una sociedad civil, una sociedad civil, que esté vinculado con esto. Esto hace por lo menos un poco congruente esta perspectiva clásica del amparo con esta perspectiva que empieza a nutrirse poco a poco de quienes pueden ocurrir al amparo con base a esta idea de interés legítimo. Yo creo que quizás en este caso, pues digamos, no se detuvo tanto ahí. En lo personal creo que es un poco interesante porque para transparencia no se requiere interés. Y en teoría la información está presente para todos sin ningún tipo de interés. Y lo que ellos reclamaban, que era algo interesante que por lo menos sí dio que pensar en las resoluciones, que no bastaba una petición para que la información estuviera en Internet, porque existe la obligación de tener la información disponible en todo momento, que era un poco los motivos de reclamo. Pero más allá de estos pequeños detalles, creo que la forma en que lo acotó la Corte en cuanto a interés fue muy exacta y por lo menos fue coincidente en esta parte con el juez de distrito. Oye, a ver, Pablo, regreso contigo porque además yo sé que tú tienes experiencia profesional y evidentemente una gran formación académica en temas de transparencia, en temas de derecho de acceso a la información. Este punto que señala Fernando me parece fundamental, me parece toral. ¿Qué tanto para efectos de la legitimación activa en este tipo de asuntos debemos de tomar en cuenta el tipo de derecho que se está reclamando? Porque si nosotros atendemos al artículo 5 de la ley de amparo, pues evidentemente ahí se señala interés jurídico, interés legítimo y luego se descarta interés simple. Pero ¿qué sucede con el derecho de acceso a la información? Porque ahí aparentemente pues sería un derecho, digamos, absolutamente abierto a todas las personas, incluso a personas que eventualmente estuvieran residiendo en el extranjero, ¿no? Así ya exagerando porque se puede ejercer por internet, etcétera. ¿Es relevante o no? ¿O te genera cierta, por lo menos cierta duda? ¿Podría ser materia de discusión más adelante por la Corte, Pablo, esto? ¿O no hace sentido diferenciar por tipo de derecho? Ya sea derecho de acceso o derecho o debido proceso o cualquier otro tipo de derecho humano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Pablo? Sí, evidentemente es una discusión muy interesante, porque sí, a bote pronto se tendrá que decir que si efectivamente para ejercer el derecho de acceso a la información existe, vamos a llamarlo así, un derecho de anonimato establecido directamente en la Constitución, es decir, no requiere identificarse la persona que está buscando la información o el acceso a la información pública, debería de correr la misma suerte para el amparo. Sin embargo, digo, ya fue abordado someramente en una queja anteriormente por la misma primera sala, donde determinó que había que hacer esta diferencia, es decir, que había que hacer la diferencia de cuando se acude en juicio de amparo reclamando una solicitud de acceso a la información, porque la norma especial sí obliga a identificarte
a efecto de que puedas ejercer esta violación a tu derecho fundamental establecida en el artículo 6 o 13 de la Convención Americana. Pero, por otro lado, el acceso a la información per se, cuando se realiza esta solicitud de acceso, no requiere mayor formalidad. Pero ya fue abordado en una queja, ahorita no recuerdo, no tengo presente el nombre, donde ya la primera sala sí determinó que sí se tenía que era obligación por mandato de ley de amparo identificarse. Ahora, la discusión que debería ser ya cuando sea un asunto ya de fondo, se analice la constitucionalidad, es determinar si efectivamente con esto no se hace un efecto nugatorio o sea un efecto inhibitorio de las personas, porque en la realidad, cuando se hace esta reforma constitucional para tratar de privilegiar el anonimato en el acceso a la información pública, era que las personas se animaran a pedir la información. Ahora, si a la postre me voy a tener que identificar, la pregunta que nos tendríamos que hacer es si eso no va a ser un efecto inhibitorio, porque si la autoridad me lo niega, la información, y luego acudo al juicio de amparo a reclamar esta información y me tengo que identificar, pues obviamente pues ya van a saber quién soy, ¿no? Para muchas personas hay información que puede ser realmente inverosímil, como cuentas públicas, etcétera, etcétera, que otro puede ser importante, pero por ejemplo hay información, acceso a averiguaciones previas, acceso para una carpetas de investigación, dependiendo de lo que se esté pidiendo, donde sí necesitarías que esté protegido ese anonimato, o sobre todo el periodismo de investigación, que requiere que no se sepa de dónde realmente es la fuente o acceder. Pero bueno, tendría que ser un estudio mucho más profundo. Ha habido un primer acercamiento de la primera sala, pero no ha habido. Ahora, aquí el punto importante de destacar, abonando un poco a lo que estaba diciendo Fernando, es que sí, efectivamente fue una cuestión meramente de prueba. No entró tanto el estudio en esta sentencia, porque si bien argumentaban interés jurídico, el mismo juez de distrito analizó el interés jurídico, el interés legítimo, y a la luz del interés jurídico dijo, oye, que no tienes en este caso un interés jurídico porque no lo acreditas, pero a su vez tampoco tienes un interés legítimo. Ahora, ¿por qué la primera sala no entró tan a fondo? Porque no fue realmente materia de argumentativa, ni todavía fue una parte toral del agravio, decir esta parte del interés legítimo, sino lo que argumentaron en los agravios, en el recurso de revisión, en este caso los quejosos físicos, fue simplemente que sí habían acreditado esa parte de interés jurídico. Por eso la Corte no entró un estudio a fondo, pero yo creo que sí, en un futuro sí será muy interesante que existiera un debate a fondo ya sobre una interpretación sistemática, o si ya existen vicios de constitucionalidad o algo, pero tendría que ser ya en un amparo y revisión que la Corte se podría pronunciar. Oye, en una de esas, siguiendo esta línea que tú estás ahorita mencionando, Pablo, pues se reconoce el derecho de estos usuarios que, como tú sabes, y Fernando también lo sabe, de derecho de acceso a la información, que con seudónimo piden, y entonces son Batman, o son Bambi, o son Superman, ¿verdad? O el llanero solitario, y en una de esas observamos una demanda de amparo quejoso, el llanero solitario, ¿verdad? Contra el INAI o contra el gobierno, no sé qué. Puede ser una línea interesante de renovación de nuestro juicio de amparo. Y ahí, y por eso un poco te planteaba esto, Pablo, porque ahí yo creo que el concepto de interés jurídico o el concepto de interés legítimo, pues ya se diluye mucho, ya se desdibuja y quizás se acerca al interés simple, que ha sido definido, como ustedes saben, por la Corte como una defensa abstracta de la legalidad, digamos, no vinculada con una situación jurídica específica de alguna persona. Entonces, ahí también podríamos en duda ese artículo 5 de la ley de amparo, pero bueno, ahí muy bien apuntado. Regreso contigo, Fernando, para lo siguiente. A ver, alguien podría decir, y estamos todavía en el tema técnico de amparo, pero yo sé que ustedes son los buenazos en este tema y que tienen mucho por decir. Te planteo, Fernando, alguien podría señalar que el amparo, en todo caso, respecto del fondo, tendría que ser sobreseído porque la Ley General de Transparencia se modificó. Se reformó el artículo 73 de la ley y ya se dejó pues resuelto por la vía legislativa que todas las sentencias que se emitan en México son públicas y por tanto pues ya no había esta duda de qué sí publicar, qué no publicar, cuándo una sentencia es de interés público, cuándo hay que subirla, cuándo no hay que subirla. ¿Se tendría que haber sobreseído, Fernando? ¿Se podría haber sobreseído? ¿No sería más compatible esto con la técnica del amparo, al menos tradicionalmente entendida? Mire, creo que esta sentencia pone
en este punto, más allá de la técnica de amparo vista desde un punto de vista casi de fetiche judicial, porque también hay un problema de una obsesión por los sobreseimientos y las causas de improcedencia. Yo creo que demuestra algo que ha estado pasando interesante en la justicia constitucional, cómo pueden dialogar más allá de los tecnicismos los poderes judiciales y los poderes legislativos. Y pongo el ejemplo. Efectivamente, cuando estaba en trámite este amparo, porque no aconteció en el momento, ocurre la famosa reforma del artículo 73, fracción segunda de la Ley General, que es la réplica del 43, ¿no? Esta reforma fue un trabajo arduo, con mucho esfuerzo, que hizo la organización de la sociedad civil, dialogando con el Poder Legislativo, tratando de demostrar cómo era necesario cambiar esta pequeña frase. Solo se publicarán las sentencias de interés público. ¿Por qué? Porque estaban tratando de demostrar cómo las sentencias sí tenían un carácter de interés público y que pareciera hasta tautológico y repetitivo ponerlo. En este ínter acontece. Y efectivamente, cuando pasa una ley, siempre que hay una reforma legal, existe un periodo transitorio, que esa es la parte que, digamos, que hace ver una perspectiva distinta. Dentro del anterior sistema, diga 73 por interés público como condición prima facie para la publicidad, y después el 73 en donde se elimina esta condición, existe un periodo de vida. Un periodo de vida que generalmente es analizado como una época de transitoriedad de una norma, es decir, las famosas vacatio legis. Esta época entre que una norma vive y otra norma entra en vigor. Y esto acontecía en este momento. Es decir, la ley estaba condicionada a 180 días para que entrara en vigor para la ley general y el mismo plazo para la adecuación a las legislaturas locales. Entonces, ¿qué decía? Que a pesar de que la norma hubiese sido derogada, no significaba que el efecto que estaba reclamando el quejoso hubiese cesado. Es decir, que hubiese dejado de tener efectos en su esfera. Y él se quejaba de la publicidad de dos sentencias que, aunque pareciera que esta norma la beneficiaba, la nueva reforma, pues no, porque no preveía una aplicación retroactiva, no preveía un régimen en que él pudiera verse beneficiado de inmediato con esta reforma. Por el contrario, había 180 días en donde esta norma, y más la propia norma local, en esta etapa de adecuación y de vida transitoria, seguía en vida que podía permear en efectos al ciudadano. Y entonces aquí es una cosa muy interesante, porque a pesar de que hubo este esfuerzo legislativo, estos 180 días que prevían las normas transitorias, pues seguían generando un perjuicio que no permitía, de una visión íntegra y sistemática del juicio de amparo, poder sobreseerle. ¿Por qué? Porque los efectos no habían cesado a pesar de que la norma hubiese sido derogada, o por lo menos ese artículo hubiera sido derogado por esta disposición, por esta etapa transitoria. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor de la sentencia mediante la que se resuelve el amparo en revisión 271/2020 y el tema de fondo que aborda la Suprema Corte en este importante pronunciamiento, que es nada más y nada menos que la transparencia judicial, el acceso a la información que se genera desde el ejercicio de la judicatura a nivel nacional. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre la sentencia que resuelve el amparo en revisión 271/2020 y los temas del derecho de acceso a la información contenida en sentencias. Quiero regresar contigo, Pablo Muñoz, para plantearte esto. Y entiendo que es un argumento que estuvo en la sentencia del juez de distrito, que conoce originalmente del juicio de amparo indirecto. ¿Que no queda satisfecho el derecho de acceso a la información de sentencias cuando cualquier persona puede dirigir una petición al órgano que las emitió o al Consejo de la Judicatura o a quien tenga acceso a ese material y pedirlas? ¿Que no con eso podría cualquier persona decir, oye, pues ¿te interesa tal sentencia? Pues pídela, búsqueda, o no? ¿O hay algo que los poderes judiciales activamente tienen que hacer, esto que se ha denominado transparencia proactiva,
¿Cómo entender esta parte, Pablo? Sí, evidentemente, como lo comenta doctor, sí es muy interesante. El juzgado de distrito, en la sentencia primigenia, sí establece esa parte. Bueno, mientras tú tengas un mecanismo donde puedas acceder a esa información, pues realmente no se está haciendo, ni se está pidiendo tu derecho, ni se está denegatorio. Cuando se analiza este punto en la sentencia, ya en el amparo en revisión, se empieza a seguir una línea jurisprudencial que había determinado ya la propia primera sala e inclusive el pleno. Es decir, primero hay que entender que cuando se ejerce ese acceso a la información y se entiende esta perspectiva, lo que se hace es un control ciudadano que sirve para fomentar la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de todos los que tienen responsabilidades de la gestión pública. Es decir, ponemos al Estado y al gobierno en una caja de cristal donde cualquier persona lo pueda observar. Ahora, lo que se empieza a determinar es cómo podemos acceder a ello. Y la misma Ley General de Transparencia, cuando se emite, nos da la respuesta, es decir, para acceder a la información pública se tiene que tener dos mecanismos propios que están envueltos. Es decir, cualquier información que sea de interés público, de acuerdo al artículo 6 de la información, que existe la obligación de, uno, por un lado, toda la información, como premisa general, es pública y, por tanto, solo se puede reservar en determinadas circunstancias. Pero, ¿cómo se accede a ella? Hay un mecanismo que es el acceso a la información, que fue el que señaló el juez, que donde una persona hace una solicitud de información y de acuerdo a la persona que detenta esa información pública y se le tiene que dar, se le tiene que hacer una versión pública o hacer una reserva o dependiendo del caso. Pero también la misma Ley General de Transparencia, de acuerdo a este nuevo marco, establece no tanto una obligación de transparencia proactiva, sino ya una obligación de transparencia. Es decir, la misma ley establece ciertas obligaciones que tienen que satisfacer los sujetos obligados, es decir, toda información que detente información pública, para hacerla valer, para que cualquier persona, sin necesidad de solicitar o acceder, hacer una solicitud de información al sujeto obligado, pueda acceder a ella. Es decir, que no haya un mecanismo previo, sino que esa información por mandato de ley esté pública. Y es esa parte la que detenta el proyecto y dice, sí, evidentemente tú puedes acceder a esa información, pero sin embargo existe este mecanismo de ley que establece que esta información la tienes periódicamente, la tienes que estar subiendo. Entonces, en esta parte no se comparte el criterio del juez y dice, no, te quedaste corto. Ahí no nada más es que tú puedas solicitar la información, sino que existe una obligación por parte de los sujetos obligados que detenten información pública de subirla a un portal, es decir, su portal propio, inclusive al Portal Nacional de Transparencia, para que esa información pueda ser consultada por cualquier persona sin necesidad de agotar todo un mecanismo. Es decir, por mandato de ley, esa información se debe de subir. Lo que posteriormente ya es el debate es si esta resolución judicial se tiene que hacer, cuál es la que se tiene que subir, si todas o no todas. Nada más para cerrar. La forma que empieza el artículo 73, fracción segunda de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es esa parte, es decir, aunada a las obligaciones que ya tienen los poderes judiciales, la fracción segunda, es decir, tienes que subir toda la información, todas las resoluciones, bueno, las sentencias que tengan un interés, ¿no?, en particular. Ahora, esto ya quedó derogado, pero la discusión, como bien lo explicó Fernando, ya denotaba en ese momento es si esa información tenía que ser de interés o no tenía que ser de interés público, ¿no?, que ya fue lo que interpretó posteriormente la Corte. Pero nada más para cerrar, sí existen estos dos mecanismos. Es decir, las personas no nada más pueden solicitarlo, sino de acuerdo al artículo 73, en este caso los poderes judiciales, o 63, si no me recuerdo, de la Ley General de Transparencia, todo existe un catálogo de información que tienen todos los sujetos obligados que periódicamente la tienen que subir a un portal para que cualquier persona sin necesidad de ningún requisito puedan acceder a la misma. La llamada información de oficio, ¿verdad? La que de oficio Exacto. Se tiene que poner. Ahora, nada más para precisar, Fernando, porque a lo mejor habría alguna persona que estuviera viendo el programa y al escuchar a Pablo o escuchándote a ti mismo, Fernando, tuviera la duda de que, a ver, ¿se va a subir mi sentencia de divorcio? ¿Se va a subir mi sentencia del proceso de adopción o mi sentencia penal donde me condenaron no sé qué? Estamos hablando de subir las sentencias, pero con cierto límite, ¿verdad, Fernando? Ayúdanos a entender esta parte. Una parte interesante. Hay algo que sí agrega entre líneas de la sentencia respecto a la obligación de los jueces de subir esas sentencias. Viene más adelante, pero creo que vale la pena ponerlo en este momento, porque es una reinterpretación de un principio jurídico que se llama el iuris novit curia.
¿Qué pasa? Existe una obligación de, como decía Pablo, lo voy a contar, hay una obligación de publicitar cierta información en un catálogo legal, porque se considera prima facie que esta obligación pone el dedo en la información que es de interés público. Ahí están las sentencias. No debe haber una petición previa. Ahora, ¿qué pasa con la información que puede ser o no ser delicada? El proceso ordinario es que la autoridad, cualquiera que sea, cualquier tipo de información, el que genera la información hace un proyecto de versión pública. Es decir, una versión donde elimina datos confidenciales o datos reservados, atendiendo a una posible identificación de las personas, hace una oclusión de ciertas informaciones y hace una revisión. Generalmente esa información suele pasarse por un comité de transparencia que lo dirige una unidad de transparencia para convalidar por lo menos si la oclusión de estos datos fue adecuada o no. Parte de lo que dice el Poder Judicial de Zacatecas es eso, bueno, todos tenemos que usar este mecanismo porque no podemos subir directamente las sentencias por los jueces. Lo que dice la sentencia es no. Los jueces son los principales obligados, los jueces tienen que subirla, bajo el entendido que los jueces tienen que hacer esta versión pública, tienen que hacer esta oclusión de datos, pero tienen la obligación de subir la información. Esto genera una variante muy peculiar de la transparencia, digamos, en sede judicial, porque sin decirlo la sentencia, lo asume. Los jueces son peritos de derecho. El juez, bajo este principio, bajo este latinazgo de iura novit curia, ¿por qué va a tener que esperar que un órgano técnico le explique cómo funciona la reserva de información y de confidencialidad que está anclada en leyes y está anclada en interpretaciones cuando él es perito de peritos? Es decir, te puede cerrar este paso y el juez puede directamente asumir esa obligación de subirla directamente, sin que sea un requisito previo, ineludible, el que sube esta información. Y yo creo que esta es una variante que pasa insospechada, porque entonces lo que hace es no solo sujetar este derecho en términos de eficacia, porque se estaba discutiendo la eficacia de este derecho, no solo decir la obligación se satisface con un mecanismo, que como bien dice Pablo, ese mecanismo no aplica para ese tipo de obligaciones de transparencia, pero además este mecanismo, como condición de revisión previa, que generalmente se le anclava al comité de transparencia, se le elimina porque el juez puede subirlo como principal obligado. Y un poco, como decía yo, entre líneas, se reconoce este carácter que tienen los jueces. Son peritos de peritos y además ellos son, digamos, expertos en derecho. Y entonces, ¿cómo puedo saber yo, como autoridad, y eso tiene más hincapié en un juez, qué información es confidencial o reservada? Va uno al catálogo escrito tanto en la ley general como en las leyes locales y te va a explicar qué información puedes incluir. Y entonces esto hace que el juez tenga que subir directamente la información. Por eso, esta sentencia tiene un segundo mensaje. Un mensaje no dicho en la sentencia. Debe ponernos a reflexionar a los funcionarios judiciales la forma en que llevamos nuestra metodología de engrosas. Pensar que desde que trabajamos una sentencia, tendremos que hacer una versión pública ineludiblemente. Oye, pero a ver, aquí, este es un gran reto, ¿eh? Porque lo dijiste de manera clarísima, lo dijiste de manera brillante, Fernando, como siempre, pero déjame aquí añadir alguna problemática, porque ya en la práctica a lo mejor no es tan sencillo. Se lo planteo a Pablo, los famosos asteriscos. Los asteriscos que suprimen, que llevan a cabo, como dice Fernando muy bien, esta oclusión de datos. Pues todos hemos visto, ustedes lo han visto, obviamente uno como lector también de sentencias lo ve, que de repente hay una cierta proclividad a los asteriscos, cosas que en el derecho comparado no existen, ustedes mismos lo saben. Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sabes los nombres de las partes? Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sabes los nombres de las víctimas? Sentencias de derecho comparado, ¿sabes los nombres de los peritos? Yo he visto sentencias mexicanas de Poder Judicial de la Federación y algunos en el ámbito de las sentencias federativas, donde ponen asteriscos a los nombres de los peritos. Entonces uno dice, oye, no, así, pues ya nada más falta el asterisco en el nombre de quien firma la resolución. O sea, ya se me hace... ¿Ahí hay un debate o no hay un debate, Pablo? ¿Tenemos que repensar esta tendencia a poner asteriscos
o ya contamos con la información suficiente para saber qué sí y qué no hay que poner, porque ahorita, escuchando a Fernando, a lo mejor está viendo el programa un juzgador y dice, no, pues ya con lo que dijo el maestro Fernando Sosa de manera clarísima, ya tengo yo la línea para saber qué pongo y qué no pongo. ¿O está abierta la discusión, Pablo? ¿A ti qué te parece? Obviamente es una discusión abierta, pero es un poco más compleja de lo que parece. O sea, para mucha gente, por ejemplo, cuando ve las sentencias de la Corte, ya sea de la Sala o del Pleno, pues a veces les parece un abuso de los asteriscos. Pero reitero, es algo más complejo. Porque, digo, independientemente de lo que se trata de proteger, en muchos casos son los datos personales. Ojo, la definición propia de datos personales es cuando identifica o hace identificable una persona. Y luego la gente no repara en esto. A veces cuando dejas abierto un expediente o dejas abierto un número, pero ese número puede ser identificable a unas partes y en esas partes puede haber menores. Entonces, por eso son luego temas muy, muy complejos que la gente luego no comprende por qué están cerrando toda esta parte. Porque si hacemos una cadena de búsqueda a partir de ciertos números de expedientes y vamos acudiendo a ciertas fuentes de acceso público, podemos llegar a identificar a las personas y ahí estaríamos nosotros desvelando ciertos datos personales. Recordamos que en cuestión de datos personales hay un principio que debe de privilegiar, indubio pro dato, es decir, siempre se tiene que privilegiar el dato personal. Un dato personal que es desvelado por una autoridad, ya después ya no hay forma de repararlo. Entonces, en estos casos sí hay que ser, reitero, tener un grado de precaución mayor para que pueda velar. Luego mucha gente no ve este ejercicio, pero a veces pues tenemos que nosotros estar investigando, bueno, ¿por qué ponemos el punto? Porque si dejas abierto este expediente, te metes a esto o lo metes en un buscador y este buscador te va a llegar a la persona y puedes identificar, por ejemplo, a menores o a una víctima, ¿no? Y aquí recordemos que independientemente en lo que sucede en la Corte Interamericana, que ahí a veces dan la anuencia para que se dé el nombre de las personas, aquí hay veces que nosotros estamos contamos con una legislación robusta en datos de protección de datos personales, donde sí efectivamente eso tiene que estar protegido en esos datos, ¿no? Yo creo donde está un poco más la discusión, y ya por ahí se está abriendo, es qué tanto se debe de proteger, por ejemplo, los datos personales de personas morales, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde creo que sí ha habido no un abuso, pero sí no ha habido un estudio con detenimiento para determinar cuándo sí se debe de abrir o no se debe abrir las personas, porque ahí sí sus datos abren en fuente de acceso público, ¿no? Pero sí, como bien dice, doctor, es un tema muy apasionante que se tiene que ir analizando caso por caso. Yo creo que lo que posteriormente debe hacer es algo que optó en su momento la Corte Interamericana, es tratar de dejar de identificar a las personas y buscar ya sea un seudónimo o bien pues ya entrar con algo que no pueda identificar directamente a la persona, violando su dato personal, pero sí directamente la causa. Eso abonaría mucho, ¿no? Pero sí es un proceso, yo creo que se está construyendo poco a poco en este marco jurídico. Recordemos que parece que llevamos mucho tiempo en la protección de datos personales, pero no llevamos más de 20 años, ¿no? en ello, ¿no? Entonces, es algo que se ha ido trabajando día a día. Y ciertamente este acotamiento temporal que haces es muy importante, Pablo, porque en esta materia, como en tantas otras, pero en esta materia pues seguimos aprendiendo y tienen que haber definiciones. Lo que pasa es que sí, cuando uno observa en términos de derecho comparado, pues sí te llama mucho la atención esta presencia muy, muy amplia de los asteriscos famosos, porque te digo, y en el caso de menores se entiende, ¿eh? Yo creo que ese caso tiene su propia especificidad y tiene su propia justificación, y ahí sí, pero, o por ejemplo, víctimas del delito, o por lo menos víctimas de ciertos delitos, etcétera. Pero te digo, yo he llegado a ver sentencias donde ponen los asteriscos en quién fue el perito, ¿no? El perito, que me parece que es una función de interés público también, porque hay un padrón de peritos, la gente se tiene que registrar para poder hacer peritajes, etcétera. Entonces, también me parece que forma parte de la rendición de cuentas en todo caso. Regreso contigo, Fernando, para plantearte algo que aparece en la sentencia y que a veces olvidamos, y probablemente en Zacatecas también lo olvidaron en aquellos años 2016, 2017, que son los que aborda el caso específico, que es el principio de máxima publicidad. Es decir, un principio que recorre todo el derecho de acceso a la información y que creo que es una gran palanca argumentativa. Me parece que para argumentar en materia de derecho de acceso a la información siempre tenemos que partir de la base de el principio de máxima publicidad. Coméntanos en qué sentido lo menciona la sentencia y qué alcance se le debe dar a esta parte.
Pero la sentencia empieza a hacer una interpretación conforme, es decir, cuando analiza esta obligación de qué entendemos por interés público. Y en lugar de comprender esta idea de interés público en un sentido acotado, es decir, hay un privilegio para mantener viva la norma, lo comprende en un sentido amplio. Si los jueces hablan por sus sentencias, si los jueces se legitiman ante la sociedad por sus sentencias, todas las sentencias son de interés público, todas. Es decir, lo que hace es comprender que no podemos discriminar su interés público que tenga un impacto nacional, porque sea trascendente o importante, para que esta sentencia pueda ser conocida. Uno debe conocer la regularidad de la actuación judicial. La sentencia es una expresión colombiana que se me hace ilustrativa. Dice, los jueces hacen derecho viviente, porque mientras que las normas son un derecho pétreo estandarizado, el juez te dice cómo esa norma vive. El juez te va a explicar, por ejemplo, en un asunto de alimentos, que no es suficiente que te hables de capacidad del que debe dar alimentos ni necesidad del que quiere recibirlos, sino que también interpretarse las condiciones socioeconómicas. Eso es el derecho viviente. El derecho viviente es el que desborda lo que está contenido en las sentencias. Y cuando hablamos de máxima publicidad, es que hay un interés legitimador, controlador, de vigilancia de qué hace el juez, cómo es congruente con sus precedentes, qué es lo que dice. Y eso es quizás lo que cause más ruido un poco al foro, a los compañeros abogados, porque pareciera que solemos minimizar el impacto de una sentencia. Y le pongo un ejemplo, si me permite hacerlo. Algún día cuando platicábamos de esa sentencia, me preguntaba un abogado, ¿pero qué importancia puede tener una sentencia de divorcio? Y me acotaba su argumento lo siguiente. Uno, la mayoría de sentencias, dice él, el divorcio no tiene una causa de discusión. Dos, el divorcio es una cosa interpartes. Es un trámite para algunos, dice él, ¿no? Estoy replicando lo que me dice la duda el abogado y jugando un poco al abogado del diablo yo también. Y me dice, entonces, ¿qué interés social puede haber en que nosotros leamos lo que dice un juez de forma casi repetitiva y de forma casi reiterativa? Y le dije, precisamente por eso, porque ahí vamos a ver si el juez mantiene congruencia. Y con mayor razón, en una determinación que la mayoría de los procesos legislativos y de interpretación jurisprudencial se reconoce como incombatible. O sea, imagínense, no, o sea, sabemos bien que una sentencia de divorcio, teniendo todos los precedentes, pues básicamente se otorga. Lo interesante es ver cómo el juez mantiene congruencia en qué forma lo otorga, cómo el juez asimila el precedente, cómo el juez, y aquí puede ser una cosa interesante, decide ordenar la disolución, pero quizás cambie de argumentos. Y aunque esto no tenga un impacto, sí puede uno ver la forma en que ese juez está apreciando el derecho familiar. Y puedo poner el ejemplo. Igual un juez toma el argumento de disolver y decide replicar el derecho de repudio o del derecho religioso. Yo tendría dudas si este argumento, aunque tenga el mismo efecto de disolver el matrimonio, sea válido en un Estado laico. O algún otro juez que diga, no, para mí las causales ya no son necesarias porque a diferencia de lo que considera la Corte, que las causales restringen el libre desarrollo de la personalidad, para mí las causales del divorcio restringen el derecho a contraer matrimonio. Y entonces yo voy a declarar esto, pero doy un argumento. Esto es el derecho viviente. Tenemos que saber si hay consistencia, coherencia, y es parte de la seguridad jurídica de saber cómo piensa un juez. Y en un asunto que parece tan inocuo como el divorcio, ahí está el interés público. De hecho, yo podría pensar que cuando él me hacía esa pregunta, le decía, en tu pregunta está el génesis de la importancia de por qué conocer las sentencias. Porque podemos ver la forma en que planean. No podemos dar que a un asunto que pareciera que la consecuencia jurídica es indiscutible, las razones no son importantes. Las razones ponen el relieve de qué clase de juez, cómo piensa el juez y sobre todo cómo el juez toma algo de derecho. Y más importante es porque generalmente esa determinación que ordena la disolución es de forma inatacable. Y quisiera cerrar un poco este tema de la importancia. Yo recuerdo, por ejemplo, y voy a ofrecer una disculpa anticipada por mi pésima pronunciación, el juez Magnaud, o Magnaud, que era un juez muy famoso en Francia. Él se hizo famoso por sus sentencias revolucionarias que siempre eran revocadas. Fue tan importante el papel del juez Magnaud, que se llamaba el buen juez, que él fue de los primeros que empezó a actuar contra la ley, contra la determinación de otros. Era un juez que tuvo tanto impacto que fue hasta estudiado por el derecho
como lo cuando no es común estudiar a los que pertenecen a esta familia. Y la única forma en que pudimos conocer lo que hacía el juez Magno, que fue, digo, su importancia fue tan relevante que no sé, que el apelativo del buen juez permeó durante mucho tiempo. Y solo fue posible, porque sus sentencias, la mayoría revocadas, porque sus sentencias se publicaron. Y entonces, si hubiéramos tenido un pensamiento, o el juez Magno, estamos hablando de un asunto de 1800, hubiera decidido ocluirse, hubiera decidido no decir nada, personajes de la talla de Anatole France jamás hubieran hecho reseña del juez Magno. Hay muchos jueces Magno en nuestro país que han sido silenciados porque no había posibilidad de conocerlos. Y yo creo que esa es la génesis de la importancia de esta transparencia. Y así entendemos la máxima publicidad. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida. Me quedé sin palabras después de escucharte, Fernando, me quedé sin palabras. Ahorita lo vamos a retomar con Pablo porque lo que acabas de decir tiene gran profundidad y lo entiendo como un mensaje, no solamente a quienes están viendo el programa, sino a todos los que ejercen la función judicial, ¿eh? Me parece que acabas de mencionar un gran mensaje, Fernando, sobre esto. Vamos a seguir platicando. No se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis del amparo en revisión 271/2020. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para el tercer bloque de este programa alrededor del amparo en revisión 271/2020. Y quiero regresar, Pablo, contigo porque yo estoy seguro que a ti te emocionó igual que a mí, porque a los dos nos apasiona la argumentación jurídica, escuchar a Fernando Sosa cuando hablaba de este derecho viviente, de estas figuras de jueces que hacen un buen trabajo, que hacen un trabajo incluso brillante, original, déjame ponerlo incluso así, heterodoxo, que se atreven a romper moldes, pero respecto de los cuales no tenemos noticia. No sabemos cuántas horas le meten a cada sentencia o qué calidad argumentativa tienen, etcétera. Y con esta reflexión de Fernando Sosa que acabamos de escuchar, Pablo, yo creo que quienes estudiamos la argumentación jurídica, pues se nos abre un panorama brillante, ¿no? ¿Qué sigue entonces? Podemos meternos a estudiar derecho familiar, derecho administrativo, medioambiental, vaya, todo el ordenamiento se nos pone en una especie de charola argumentativa, Pablo, y tenemos acceso a todo, entonces. Sí, digo, y abonando un poco, ya hablando ya de los que nos apasiona la argumentación, es que esta parte es fundamental, independientemente de la seguridad jurídica, por una cosa poco de filosofía del derecho, por ejemplo, Caín Perelman hablaba sobre por qué es importante saberlo, cómo están decidiendo los jueces por un principio de justicia formal, y eso se relaciona con el principio de universalidad en materia de argumentación. Es decir, pues si un juez decidió de una determinada manera, tendría que decidir de la misma manera, es decir, tener un grado de congruencia para efectos de poder brindar seguridad jurídica y que el justiciable siempre sepa. Y eso es la primera vertiente de justicia formal. Y ya algo abonada ya hablando de argumentación jurídica, pues las dos teorías estándar de argumentación jurídica, que se le de Neil McCormick y Robert Alexis, sí, siempre tocan este punto del principio de universalidad. Y no solo eso, ¿no? Pues, Neil McCormick que habla de coherencia y consistencia en las sentencias. Y solo con la publicidad de la sentencia nosotros podemos no solo hacer directamente, pues, hacer responsables a los jueces de la manera que están decidiendo, sino saber cómo se están conduciendo, es decir, si están llevando a cabalidad su función judicial, si realmente están siendo coherentes y consistentes con el derecho y poder ver también lo que nos podemos esperar, ¿no? Que esa es una parte también de la seguridad jurídica, poder esperar cómo nos debe de decidir un juez. Y el problema de que esta información no sea pública es que no sabemos cuando nos enfrentemos al juez 1, 2, 3, primero, segundo, cómo está decidiendo y cómo realmente también puedo presentar mis argumentos y qué me puedo esperar. Es decir, la expectativa de derecho de la forma que va a resolver esa persona pues realmente es en secreto. Y eso rompe completamente con un principio básico de responsabilidad social, de poder llevar a cuentas a los servidores públicos y en este caso, sobre todo a los jueces y magistrados. Oye, y en esto, Fernando, escuchando esta importante reflexión de Pablo, me acordé de una cita de Luigi Ferrajoli, que en Derecho y Razón, en esa magna obra, ¿no?, de finales de los años 80 de Ferrajoli, dice
es que la democracia requiere la crítica y la discusión pública de las sentencias, identificando fortalezas y debilidades argumentativas de los propios fallos. Y yo creo que esta sentencia que ahorita estamos comentando de la Suprema Corte y la reforma a la Ley General de Transparencia nos pone en esa tesitura. Finalmente, lo que nos permite esta idea de que todas las sentencias van a estar en línea, van a estar disponibles y que ni siquiera hay que pedirlas en sus versiones públicas, nos pone a la transparencia en su carácter de instrumento al servicio de otros valores. Tú mencionaste la seguridad jurídica, Pablo acaba de referir la calidad argumentativa, la consistencia, ambos lo mencionaron, la congruencia, en fin. Realmente estamos pues ante un esquema que va a generar mayor debate público, mayor calidad deliberativa, va a permitir identificar buenas prácticas en la impartición de justicia. Pues parece un ganar-ganar, ¿o no, Fernando? Sí, o sea, evidentemente procuré concentrarme en el aspecto positivo, pero también esto es un sistema de control social, de contraloría ciudadana. El saber cómo actúa un juez en todo momento te va a servir para poder determinar cuándo existen variantes extrañas o que no puedan ser justificadas. Y siempre estar observado por el espectro público, pues por lo menos es un inhibidor para cualquier conducta que sea extraña. Un poco le podríamos llamar el fenómeno del anillo de Giges, lo que decía Platón en la República. Decía, cuando una persona se ocluye con un anillo que te permite no ser visto, esta persona está tendiente a hacer actos injustamente, porque estar lejos de la vista de todos es una tentación que pocos justos podrían librar para poder cometer injusticias. Pues lo mismo pasa con las sentencias. Ahora, es un primer paso, y es un paso que debe orillarnos a una transparencia focalizada y a un diálogo con muchos poderes judiciales. Porque también esto puede convertirse en un contraproducente efecto. Si yo publico todas las sentencias y pienso en un tribunal como el de la Ciudad de México, que tiene más de 40 juzgados familiares y que debe producir una gran cantidad de sentencias, y las pongo todas en Internet, el aumentar disminuye. Encontrar algo en ese mar de sentencias va a ser imposible. Entonces, claro, un primer paso es, ok, hay una opción de publicitarla, pero hay que poner las condiciones para que esa información sea accesible, no solo en su lectura, sino en su búsqueda, en su encuentro, en su sistematización. Es decir, que también la transparencia focalizada debe obligarnos a vernos el papel, no solo pedagógico, no solo histórico, sino el papel relevante que tienen las sentencias del Foro Común. Muchos de los casos que no han sido discutidos en la Corte han sido discutidos ahí. Y han sido discutidos a tal nivel que podrían orientarnos y darnos una perspectiva totalmente distinta de lo que comprendemos de cualquier materia, porque ahí está el frente de batalla y ahí está la cantera por la cual uno puede conocer el verdadero termómetro del derecho. Oye, pero esta tarea, a ver, entiendo, lo de los motores de búsqueda, pues inequívocamente, el hecho de tener una mínima sistemática, por ejemplo, en razón de la materia, etcétera. Pero el destacar, por ejemplo, casos líderes o sentencias que tengan una mayor calidad porque tocan un tema que no ha sido abordado, porque tienen un enfoque argumentativo muy original, ¿no sería, Fernando, tarea ya no propiamente de un juzgado o de un juez o de un tribunal, sino de la doctrina, de unidades, digamos, Sí, claro. de análisis? Digo, porque aquí tiene que ser una corresponsabilidad también. No podemos decirle a los jueces que hagan todo, ¿no? Eso sí tiene corresponsabilidad. Nadie mejor que un juez para decirle a una unidad encargada de sistematización, esta sentencia, destácala. Pero también está lo que piden los litigantes, también está la forma, el propio sistema de transparencia está anclado en un sistema dialógico. Existe un sistema nacional de transparencia en donde se juntan todos los órganos locales y discuten políticas públicas de transparencia. Claro que eso es un buen foro para poder explorar vías de uniformidad, desde publicidad de las sentencias. De hecho, los lineamientos que fueron objeto de discusión de esta sentencia están enclavados en esas obligaciones constitucionales y en este carácter transversal que tiene el Consejo Nacional de Transparencia, las comisiones locales, para crear políticas dentro de un contexto de diálogo.
Y me gustó mucho la expresión que usaste de transparencia focalizada, porque también esa es una herramienta que nos permite aumentar nuestra visión de rayo láser sobre ciertos temas. Oye, regreso contigo, Pablo, para plantearte esto. Bueno, obviamente, Fernando y tú, Pablo, y un servidor, pues nos encanta dar clases, nos encanta la tarea pedagógica. Yo creo que todos nos hemos dedicado una parte de nuestra vida a eso. ¿Qué sigue en términos de la enseñanza del derecho? Cuando tú lees sentencias como estas, yo me estaba imaginando, cuando iba leyendo la sentencia, dije, oye, pues es que esto está padrísimo para organizar un casebook, ¿no? Un libro de casos, pero a lo mejor nos permite ir más a fondo, Pablo, te lo pregunto, en el punto que señala Fernando. Por ejemplo, asuntos del foro común, porque publicaciones hemos hecho muchas de sentencias importantes de la Suprema Corte. Y sí, pues ya sabemos las más famosas, los fallos que todo mundo cita, etc. Sí. Oye, pero a lo mejor hay sentencias muy buenas allá en Zacatecas o Ciudad de México, dijo Fernando. Un casebook de casos del foro común en materia de derecho de familia, en materia de derecho de propiedad, en adopción, en alimentos, etcétera. ¿Cómo le suena eso al profesor Pablo Muñoz? Buenísimo. O sea, yo creo que es el siguiente paso que se debe de hacer. Analizando un poco, dependientemente de las obligaciones que tiene transparencia y de que exista la obligación de subir todas las sentencias y que de ahí se puedan destacar algunas, yo creo que sí es parte de la academia donde va a tener que cambiar un poco esta forma de poder abordar estos temas y ya tratar de empezar a buscar los precedentes necesarios que empiecen a denotar. Desgraciadamente siempre nos centramos mucho en lo que están haciendo los órganos federales, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, pero hay resoluciones muy, muy interesantes que están haciendo la justicia local. O sea, recordemos que al final, cuando llega al órgano terminal es porque llegó un camino, recorrió un camino en ciertos casos y el planteamiento primigenio, las pruebas, todo lo que fue abordado, pues lo hace directamente los juzgados de primera instancia. Y hay veces muchos juzgados donde han aportado grandes cosas del derecho, ya por llamarlo así, se va a ver un poco feo, pero son los grandes olvidados a veces de la discusión de discusión constitucional, porque el primer planteamiento, la primer semilla o el primer germen que hacen para que después pueda entrar la justicia constitucional en muchos casos, son ellos. Entonces yo creo que esto va a abonar mucho a que la academia empiece a voltear a verlos y empieza a analizar esas sentencias de primera, de segunda instancia, donde no solo analizan cuestiones novedosas, sino ciertos tópicos que generan los grandes cambios. Recordemos que no todo es la justicia constitucional, hay justicia de impartición de justicia, de asuntos muy interesantes en materia familiar o algo que no necesariamente tienen que terminar en la Suprema Corte de Justicia y poder ayudar mucho a este dinamismo propio que puede tener el derecho. Y ha habido asuntos interesantes. Yo, si no me recuerdo, la Ciudad de México en su momento emitió muchas sentencias y estaba accesible a ciertas sentencias de primera instancia para que la gente los pudiera conocer y pues simplemente es recuperarlo, que el sistema, como decía, el Sistema Nacional de Transparencia con los poderes judiciales locales empiecen a hacer un destacamiento de ciertas sentencias que pueden ayudar o pueden abonar a la discusión de temas interesantes y novedosos y pues empezarlo a ver, ¿no? Pero yo creo que sí es mucho de la academia y los profesores que ya tenemos que empezar a escarbar y ver los asuntos interesantes, cómo se está argumentando, por ejemplo, cómo está argumentando primera instancia, segunda instancia, cuando llegan a instancias superiores federales, cómo ha sido el cambio. Entonces, yo creo que va a ser una tarea titánica en este caso de los profesores, pero tenemos que voltear necesariamente desde ahorita a verlo. Y además ya no hay pretexto, porque toda la información que luego en su momento no volteábamos a ver porque no era pública, ya va a ser pública. Y es pública gracias en buena medida a este tipo de fallos, a este tipo de sentencias que hemos analizado y al carácter vanguardista de la forma de entender estos temas, porque pues esto a lo mejor, imagínense, hace 30, 40 años, tal vez ni siquiera se hubiera planteado, vaya, ni siquiera hubiera sido objeto de discusión. Y por cierto, en esto que dices, Pablo, también va a ser un círculo de ganar, ganar. Creo que va a ser un círculo virtuoso, que los jueces sepan que si hacen bien su trabajo, va a ser aplaudido por la academia, va a ser utilizado en la enseñanza del derecho y se van a incluir sus redacciones de sentencias en los casebooks usados en las escuelas y facultades de derecho. Y eso pues también va a ser una prenda de orgullo y va a ser una prenda de decir, pues ahí está mi esfuerzo, ¿verdad? Ahí está reflejado, independientemente que su tarea es resolver el caso concreto, es obvio, esto es evidente, pero
Creo que también se pueden generar cuestiones virtuosas con esto que acabas de señalar, Pablo, y ahí queda el mensaje de que ahora pues todo es público. Bueno, Fernando Sosa Pastrana, Pablo Muñoz Díaz, gracias. Gracias a ambos por estos comentarios y este análisis, y a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.